Estamos ya con Bárbara, ¿eh? Vamos a saludarla a Bárbara Martínez, que es vecina de Ramallo, que está radicada, trabajando ella como antropóloga en Buenos Aires. ¿Qué haces, Bárbara? Tanto tiempo, ¿cómo va? Buen día. Hola Leo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos, tantos años. Tantos años Muchísimas han gracias. pasado. Sí, muchas gracias por la No, invitación, por por favor, esta gracias a vos por conversación. aceptar. Realmente es muy interesante el tema para hablar en estos tiempos de COVID, cómo se piensa, cómo se trabaja en cuestiones tan importantes como son las últimas horas de una persona que ya se sabe va a fallecer, va a morir lamentablemente por COVID, cómo es el después también en un contexto tan distinto, tan diferente a como estábamos acostumbrados, ¿no? Y aquí entra a jugar un poco la parte cultural. Pero bueno, primero me gustaría que cuentes cómo se conectan esto de la antropología y el COVID y lo que estamos hablando, ¿no? De las últimas horas, de la muerte, de cómo sigue después de la muerte el tema familiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo están conectados la antropología con el COVID y la muerte? Bueno, Leo, en primer lugar te quiero contar que la antropología, lo sabés, pero siempre es bueno actualizarlo, la antropología se ocupa de las formas en que las personas se organizan dentro de una sociedad, cualquiera sea esa forma. Ujú. Eso puede referirse a salud, puede referirse a educación, puede referirse a prácticas mortuorias, como es en este caso. Entonces, digamos, la característica de la antropología es que puede diagramar aproximadamente cómo es que una sociedad se puede organizar. Entonces, a partir de eso, uno puede estudiar cuáles son las claves para esta organización, entender cómo funciona esta organización y así poder ayudar a esta organización. Ujú. Bien, se entiende Eh, claramente. Ujú. a partir de la situación de pandemia, yo trabajo en una institución que se llama CONICET, que nuclea a los científicos argentinos. En CONICET se organizó una red interdisciplinaria, es decir, que no solamente trabajan antropólogos, también trabajan abogados, sociólogos, psicólogos, médicos especializados en el final de la vida, en fin, varias disciplinas. Y bueno, se organizó una red que se llama Red de Cuidados, Derechos y Decisiones al Final de la Vida. Esta red empezó a trabajar en el contexto de pandemia, pero tiene una proyección mayor. La idea es que ya se está trabajando, digamos, ahora que está bajando un poco el número de casos, la idea general de esta red es trabajar en el asesoramiento de políticas públicas y legislación. Ujú. Entonces, digamos, en el contexto de pandemia, de inicio de pandemia, lo primero que empezamos a hacer es ayudar a las instituciones a organizar esta forma novedosa que apareció de enfermedad y de una enfermedad tan contagiosa y tratar de ayudar a que ellos armen sus propios protocolos. Esto fue al inicio incluso, ¿te acordás que no había protocolos, no se sabía cómo procesar Ujú. los cuerpos, no se sabía cómo procesar a los enfermos, al inicio de la pandemia? Ujú. Entonces, una de las primeras actividades que hicimos fue, entre todos los profesionales que trabajamos ahí, armar una especie de normativa para ayudar a las instituciones a armar sus propios protocolos que respetaran, digamos, nosotros vivimos en un país muy diverso, entonces Ujú. las formas en que se procesa Claro, la, claro. la enfermedad y la muerte en diferentes lugares de Argentina no es igual. Ujú. Entonces, lo primero fue armar este paraguas para que ellos pudieran armar estos protocolos que de a poco ustedes viste que empezaron a aparecer Ujú. en algunas instituciones hospitalarias, etcétera, formas de Ustedes no procesar. arman los protocolos, Nosotros no armamos los ustedes protocolos, dan la nosotros información que debería tenerse en cuenta para armar los protocolos. exacto, nosotros no armamos los protocolos porque CONICET, por las características nosotros por supuesto siempre trabajamos centralmente en las normativas, entonces por las características normativas que tienen, tiene que respetar la diversidad de las instituciones. Entonces, nosotros armamos instrucciones para que las instituciones puedan hacerlo, pero las instituciones son autónomas. Ujú. Entonces nosotros no podemos armar los protocolos, pero sí el esqueleto para que ellos lo Se armen entiende de acuerdo claramente.
a las características. Para Bueno, darte un ejemplo, sí. si nosotros armamos un protocolo para Buenos Aires o para Ramallo, ese mismo protocolo difícilmente puede ser usado en un lugar como una población campesina de Catamarca. ¿Por qué? Porque las formas de procesar el cuerpo son diferentes y las formas de procesar el duelo son diferentes. Nosotros sabemos que en una institución hospitalaria como el Hospital Gomendio, van las personas, se atienden, lamentablemente fallecen, después el cuerpo va a una sala velatoria, después de esa sala velatoria, lamentablemente va al cementerio, digamos. Es como una línea que sabemos que ocurre en Ramallo. Ahora, en una población, por ejemplo, como te mencionaba, de Catamarca, la situación es totalmente diferente en principio porque lo más probable es que la sala hospitalaria que tengan esté a 10 horas de camino de mulas, con lo cual lo más probable es que el deceso se produzca en ese camino, Ujú. si es que pueden llegar. O sea, es una forma Totalmente totalmente diferente. diferente, Claro, absolutamente. Ujú. además de eso, hay otra situación que tiene que ver que eh, cuando se produce el deceso, estos, el lamentable deceso, estos cuerpos tienen que seguir una ritualidad específica de la zona. Ujú. Por ejemplo, las personas en general tienden a hacer un velorio de 24 horas, pero lavan todas las ropas de sus muertos, dan de comer a sus muertos y a sus animales, como una forma de propiciar que esta persona llegue de una forma adecuada Qué bárbaro, ¿eh? Cómo a lo que son sería el cielo, las digamos, o a costumbres. lo que Ujú. sería la trayectoria posterior. Entonces este cuerpo, en un contexto de COVID, tiene que tener unos cuidados especiales para que la gente, digamos, No se no contagie, termine claro, enfermándose y tal no se cual. propague la Ujú. enfermedad. Y Ujú. luego de enterrado esta persona, también hay una serie de rituales mucho más complejos. Ujú. Entonces, este protocolo no se puede organizar a nivel nacional. Tal cual. Por eso hay que respetar las características de cada lugar. Y ese es el lugar donde los antropólogos enfocamos dentro de estas redes, Ujú. en garantizar que se cumpla la posibilidad de que esta variabilidad cultural se pueda llevar a cabo. Esto parece un dato menor, pero no es menor, porque estas sociedades, por ejemplo, las posibilidades que tienen de que ellos son pastores y agricultores, las posibilidades que tienen de que sus animales y sus plantas crezcan y se reproduzcan, tiene que ver con las posibilidades que ellos tengan de enterrar bien a sus muertos. Mirá vos, Parece cómo, medio extraño, pero pero ocurre. es así, cómo está Entonces, si nosotros conectado, ¿no? facilitamos eso, Ujú. garantizamos que ellos puedan tener un buen Qué bienestar. bárbaro. Bárbara, está claro que todo esto, toda esta situación que tiene que ver con el final de la vida de aquellos pacientes críticos que ya se sabe van a morir por COVID, ese ritual, esa ceremonia del velorio que no se pudo hacer en un primer momento, que no se hacía por el tema de la posibilidad del contagio, la imposibilidad también de, obviamente, a partir de no poder realizar el velatorio, de despedir a un familiar, a un ser querido, toda esa situación, todo ese momento se ha visto trastocado, ¿no? Alterado. Y es un momento difícil para la persona que lo tiene que vivir o para el familiar directo. ¿Qué tipo de recomendaciones dieron ustedes, digamos, para una zona como la nuestra o para la provincia de Buenos Aires? Porque bueno, está claro lo que decías recién, ¿no? No para todos fue igual por la cuestión de la diversidad que tenemos aquí en la República Argentina. Pero pensando un poquito en nuestra zona, ¿qué tipo de recomendaciones hubo a partir de todos los cambios que se produjeron? Sí, digamos, procesar el dolor es absolutamente fundamental y, digamos, entender por qué algo te duele brinda la posibilidad de procesar este duelo, ¿no? Este dolor y que te duela un poco, que duela un poco menos. Eh, Nosotros digamos, pensamos una serie de prácticas que también eran proposiciones para las instituciones y para los gobiernos locales que tienen que ver con un recuerdo personal. Porque, ¿qué pasa? Digamos, a los inicios de la pandemia empezamos a ver números, y estos números eran absolutamente impersonales. No veíamos las personas, veíamos los números. Como sabés, en los informes que se dan por la mañana y por la tarde, se contabiliza a los muertos.
eso hace que se vuelvan impersonales. Entonces, lo que nosotros sugerimos, entre otras varias cuestiones, es establecer formas colectivas, ya que no podemos, digamos, quizás en este momento es un poquitito diferente, pero estamos hablando del momento en donde la cuarentena era mucho más fuerte, digamos. Establecer formas colectivas de mencionar a los muertos, ya sea mediante, por ejemplo, monolitos, formas de recordarlos en el diario, o sea, volver estos números, que claro, digamos, si lo pensamos a nivel nacional, no es posible mencionar 400 personas por día, pero si lo pensamos al nivel local, establecer algún tipo de mención, recuerdo, representación de estas personas, de modo que de forma colectiva, de forma grupal, se pueda recordar a estos muertos. Humanizar, como quien dice, sacarlo del número frío. Humanizar. Porque esto, ¿qué efecto tiene en el familiar directo? ¿Por qué se busca esto? En principio, no solamente es en el familiar directo, y menos en un contexto como Ramallo, donde todos, bueno, cuando yo vivía ahí, nos conocíamos, en mayoría nos conocíamos. Ayuda a procesar el dolor, porque no es lo mismo cuando uno puede encontrarse con el cadáver, abrazarlo, besarlo, lo que uno necesite en ese momento, o no, digamos, pero por lo menos encontrarse con el cuerpo, que de repente te digan, como ocurría en el principio, antes de la elaboración de estos protocolos, bueno, esta persona, tu ser querido, falleció, pero no puedes verlo, no puedes tocarlo, te lo entregamos en una bolsa cerrada. Es absolutamente diferente la forma en que se procesa el dolor. Además ayuda, digamos, a procesar la muerte, pero no solamente de la persona, de tu ser querido, sino en lugares como digamos, un poco más que nos conocemos más todos. Chicos, claro. Claro. Vos sabés que, vos fíjate cómo a veces uno vive confundido, ¿no? Por ahí yo en este tipo de situaciones uno prefiere de pronto por ahí no poner una foto de la persona cuando publica la noticia, la persona que falleció, porque por ahí uno tiene la sensación de que es demasiado fuerte publicar una foto, pero en cambio vos estás diciendo que, o pareciera a partir de lo que vos decís, que esto ayudaría a procesar el dolor de otra manera. Claro, pero eso siempre tiene que ser en colaboración con la familia o los asistentes afectivos, digamos. ¿Por qué nosotros decimos asistentes afectivos? Porque a veces la persona no tiene la familia, tiene un conjunto de personas que son sus amigos, que no son familiares directos, que son los que lo asisten, digamos. Por eso siempre se tiene que respetar las voluntades individuales. Bien. Entonces, este es un proceso que empieza antes. Si la persona está, digamos, en condiciones de emitir lo que se llama directivas anticipadas, que es decir, si yo llego a fallecer, quiero esto, esto y esto, esa es la idea central, respetar estas directivas anticipadas. Y después, siempre debe ser en colaboración con la familia, porque, digamos, si uno publica una foto de alguien y la familia no está de acuerdo, por supuesto que sería una falta de respeto hacia la familia, digamos. Lo central siempre es establecer un diálogo con la familia. Pero esa no es la única forma, hay otras formas que tienen que ver con, formas que se pueden idear, digamos, a nivel local. Por ejemplo, que los municipios establezcan algún tipo de comunicación. En fin, digamos, hay diferentes cosas que se pueden hacer, pero siempre en consonancia con el grupo afectivo. Perfecto. Bárbara, una de las cuestiones que se cuestionaba en un primer momento era aquellos casos donde las personas morían en soledad, ¿no? Por una cuestión de seguridad, no se le permitía al familiar acceder, estar cerca, y mucha gente murió en la más absoluta soledad. Eso después de algunos cuestionamientos un poco fue cambiando. ¿Cómo lo analizás? Mira, Leo, ahí es donde nosotros actuamos más rápidamente. Y te cuento
digamos, a título personal, que fue un momento realmente terrible para nosotros como red, porque nosotros estábamos corriendo para para establecer esa demanda de una forma lo más rápido posible, pero también había que atender e informar qué era lo que pasaba en el resto del país, digamos, como yo te decía, armar una documentación que sirviera para todo el país. Yo personalmente te tengo que contar, Leo, que tenía una angustia tremenda porque sabía que esa información tenía que salir urgente, pero que tenía que salir bien, para que no sea más nociva de lo que ya estaba haciendo la pandemia. Por ejemplo, nosotros armamos un documento sobre eso para que la gente que estaba en el final de su vida pudiera tener contacto con sus familiares. Eso fue el primer documento que salió a nivel nacional, para justamente, como te decía, para poder, digamos, armar un paraguas para que las instituciones lo adapten. Pero, ¿qué pasaba? Nosotros estábamos viendo eso, pero teníamos que también medir los riesgos. Medir los riesgos en una situación que todavía no se conocía, porque te acordás que al principio tampoco se sabía mucho del virus. Entonces, fue para mí personalmente tremenda esas 2 semanas, pero parecía que no había, digamos, desde la opinión pública parecía que no había resguardo sobre eso. Sin embargo, se estaba trabajando contrarreloj para que hubiera resguardo sobre eso. Hasta que finalmente pudimos sacar el documento. Ese documento se armó tomando en cuenta no solamente lo que ocurría en Argentina, sino lo que ocurría a nivel global, digamos, porque nosotros sabíamos qué es lo que estaba pasando acá, que donde se iniciaba la epidemia, la pandemia, pero lo que pasaba a nivel global nos ayudaba a anticipar qué podía pasar acá, porque recordá que en otro lugar ya, digamos, habían pasado el pico, entonces podíamos más o menos anticipar. Y bueno, ahí lo que hicimos fue tratar de establecer consejos para armar normativas, otra vez te digo institucionales, que pudieran acercar a las personas en este final de vida a sus familiares. Ajá. Y bueno, en eso ¿cómo? No, digo, algún ejemplo te iba a pedir de los consejos. Mira, en principio lo que se trató fue de asegurar que tuvieran contacto, un contacto, no sé si vos viste, pero digamos, por ejemplo, en las instituciones hospitalarias lo que hacen es trabajar los miembros del sistema de salud absolutamente tapados. Bueno, la idea es que si ellos tenían que estar aislados, estas personas tenían que estar aislados, tuvieran un trato lo más humanizado posible. Imagínate que a ellos, al principio, no les daban información casi, hablaban con alguien que no sabían qué era, no sabían quién era y no podían verle la cara, y ni siquiera podían ver a sus familias. Entonces, lo que se trató es de establecer un lazo mayor entre las personas del sistema de salud y las personas que estaban internadas y también los familiares. Eso se armó mediante cosas muy sencillas que facilitaron muchísimo la práctica. Por ejemplo, que las personas que entraban a los lugares donde estaban los internados tuvieran mínimo, ya que no podían verle la cara, una foto para que supieran con quién estaban hablando, que se presentaran, que le hablaran, le explicaran la situación, que le explicaran qué era lo que podía pasar con estas personas, qué es lo que podía pasar, digamos, un derecho básico, saber qué puede pasar, digamos, dentro de lo que se sabía, ¿no? Qué puede pasar con vos como paciente, que tuvieran el nombre, que le facilitaran algún tipo de mecanismo, al menos electrónico, para poder comunicarse con su familia. Una tablet para que pudieran verlos, hacer una videollamada, un celular para que, digamos, al principio ni siquiera podían tener eso. Facilitar, si es que la institución hospitalaria tenía las posibilidades de facilitar estos trajes para que pudiera entrar al menos una persona de la familia a estar con ellos. En algún momento, sí, perdón. Sí, garantizar que se les diera la información al menos 2 veces al día de su estado de salud y, como te digo, qué es lo que se podía esperar cada vez. Bárbara, Decime.
No, que en algún momento hubo alguna dificultad también con aquellos familiares que querían acceder a alguna provincia para visitar a una persona que estaba en el final de la vida. Y bueno, por todas las restricciones que había, eso se hacía muy difícil y hasta en algún caso hemos visto situaciones muy dramáticas, ¿no? Ahí también intervinieron ustedes con algún tipo de recomendación o no. Lo que pasa es que en ese caso no podíamos intervenir con ese tipo de recomendaciones porque vos sabés que el país es federal y las provincias son autónomas. Entonces, eh, más que y hay otra cosa, digamos, central. Si la provincia tiene una legislación específica y esa legislación establece que no se puede ingresar, no se puede ingresar. Mm. Pero, digamos, eso ocurre también a nivel local. En Ramallo también no ocurre, digamos, empezaron a aparecer normativas ad hoc para proteger a la población. Y Bien. Ujú. nosotros podemos intervenir en asesoramiento, pero no podemos intervenir con fuerza, no debemos intervenir con fuerza de ley sobre las autonomías Se provinciales, entiende. por supuesto. El presidente recibía las recomendaciones, los documentos de Sí, ustedes. ¿Fuiste viendo cambios en su manera de manejar el tema, en sus discursos? sí, de hecho, nosotros hemos participado en los informes. Yo, digamos, en principio, él recibía los documentos. Trabajaba, sabemos que los tomaba en cuenta, pero bueno, son decisiones, por supuesto, presidenciales. Eh, y hemos participado también en la mesa, en ciertas mesas de tomas de decisiones, digamos, para asesorar en algunas cuestiones puntuales. Y sí, lo que hemos participado con esta forma de tratar de humanizar, de tratar de comunicar de una forma diferente, etcétera, es en los comunicados que se dan 2 veces al día, que te decía, Ujú. ¿viste? Mencionando la importancia. ¿Por qué? Digamos, porque nosotros podemos distribuir estos documentos están en nuestra página, en la página de CONICET. Nosotros podemos hacer un esfuerzo por distribuir estos documentos a nivel regional. Pero nada llega como la televisión y Canal 7, que es donde llegan esos partes, digamos. Ujú. Entonces, una forma clave que tuvimos nosotros para invitar a ayudar a las personas a elaborar su duelo, ayudar a las sociedades pequeñas a elaborar sus duelos, eh, y a tratar de que las instituciones hospitalarias pudieran dar estas herramientas a las personas que estaban internadas, a las personas que eran familiares y también, por supuesto, a los miembros del sistema de salud, porque no nos olvidemos que ellos también estuvieron sufriendo y están sufriendo muchísimo con esto y trabajando de una manera increíble. Entonces, digamos, una de las herramientas clave que tuvimos nosotros fue acceder a la posibilidad de comunicar estas situaciones en los informes. Y creo que eso, digamos, posibilitó la llegada de estas herramientas de una forma muchísimo más veloz que a través de digamos, de los lineamientos de los gobiernos Ujú. nacional, después al provincial y después al municipal. Bien, bien. Bueno, es para hablar durante mucho tiempo, da para mucho el tema. Yo ya estoy llegando al final del programa, pero no quiero despedirte, no quiero cerrar la nota sin preguntarte por el caso Maradona, ¿no? Que generó también tanta polémica, tantas opiniones diferentes y respetables, seguramente todas. Pero teniendo en cuenta tu experiencia en el estudio de estos temas que tienen que ver con el final de la vida, con la muerte en este contexto de COVID, me gustaría escuchar tu reflexión o una opinión sobre lo que ocurrió, sobre la decisión del gobierno nacional de habilitar ese velatorio en la Casa de Gobierno, y bueno, y todas las repercusiones que tuvo el tema, ¿no? Sí, digamos, Argentina es una sociedad que se ha caracterizado, te diría desde hace por lo menos 120 años, por establecer velorios masivos de ídolos populares. Entonces, bueno, ya conocemos, digamos, muchos de los velorios que se hicieron hace poco, hace poco, digamos, el velorio de Kirchner, pero también tenemos
antecedentes del velorio de Eva, en fin, de Eva Duarte, digamos, tenemos muchos antecedentes de velorios públicos masivos, incluso te digo el velorio de Mitre, por eso, digamos, esto es mucho, digamos, lleva siglos esta tradición de velorios masivos. Entonces es complejo contener contener esto sin establecer algún tipo de forma en que colectivamente se pueda ordenar el dolor, ¿no? Este dolor que, bueno, vimos, es como tremendo, sumado a que ya veníamos de una situación de contención social que lleva un año, digamos, una contención social, una contención de dolor, una contención de la imposibilidad de hacer velorios, una contención del dolor generalizada, digamos, porque además no nos olvidemos que esto no tiene solamente consecuencias sobre los velorios, digamos, la crisis que trajo la pandemia o la crisis en la que estamos ahora, la crisis económica también tiene una situación de dolor muy marcada, digamos, la crisis económica en la que estamos atravesando. Entonces había como un ambiente de contención muy fuerte. Es una decisión política realmente difícil. De eso no cabe ninguna duda. Personalmente no sé qué hubiera hecho, digamos, porque por un lado tenés la situación de pandemia, hay casos, digamos, definitivamente la curva de casos bajó, pero por otro lado, la expresión popular es absolutamente necesaria, porque si no, termina deviniendo, digamos, Me parece que el velorio de Maradona canalizó el dolor en muchos sentidos. Creo que la gente, muchas de las personas llorábamos, no solamente por la muerte de Maradona, Ajá. sino por toda la muerte y el dolor que ya viene desde hace meses. Permitió descargar todo me parece eso que sí, me parece que actuó como un mecanismo de descarga de dolor. Por supuesto, digamos, no todas las opiniones son iguales y no podemos esperar que 45 millones de personas en el territorio argentino piensen que esto está bien, está mal, está buenísimo que haya diversidad de pensamiento. Pero me parece que a nivel colectivo canalizó una forma, si vos ves, la forma en que ellos se manejaban, pensándolo desde un punto de vista antropológico, muchas de las formas, hasta corporal que ellos se manejaban, tenían que ver con un lenguaje de cancha. ¿Viste? Cuando ellos iban, cuando el cadáver pasaba por la autopista y tiraban papelitos, digamos, hay como mucha narrativa de cancha y mucha narrativa del aguante, de, digamos, hinchar por el ídolo, pero también en paralelo llorarlo. Me parece que canalizó esas dos cuestiones, digamos. Es una buena... el dolor por él y el dolor que ya veníamos arrastrando. Tal cual. Es una buena reflexión que no había escuchado hasta aquí, obviamente, como quedó claro en tu respuesta, respetando todas las opiniones. No todo el mundo tiene a Maradona en el mismo lugar, hay algunos que lo ponen más alto, otros más bajo, y obviamente hay que estar también en la piel y en el cuerpo de una persona a la que se le murió un ser querido, un familiar directo y no pudo velarlo, no pudo despedirlo. Totalmente, totalmente. Es muy difícil. Sí, totalmente. No solamente eso, sino, digamos, que no pudo acompañarlo. Claro. En sus últimas horas. Sí, absolutamente. Totalmente de acuerdo. Bueno, Bárbara, muy interesante todo lo que comentaste. Quedó bastante todavía para hablar en otro momento. Seguramente ya más adelante organizaremos una charla. Te agradezco profundamente y Leo, fue un gusto reencontrarte en la entrevista. A mi Ramallo querido, la verdad, Leo, muchas gracias por la invitación y un gusto poder escucharte después de tantos años. Es cierto, después de tantos años. Gracias, Bárbara. Bueno, te mando un cariño enorme. Igualmente. Chau, chau.